¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Serkan y Eda volverán a estar juntos? ¿Viene Cherry un hermano? ¿Serkan aceptará a Kemal Bey como su padre? ¿Qué pasará entre Melo y Burak? Todo y más ahora en este video. Antes de continuar con nuestro video, si quieres que Serkan y Eda se casen ahora, no olvides dar me gusta y compartir nuestro video. Por un lado, Eda se enoja con Serkan y no la quiere. Por otro lado, entra en ataques de celos y se enoja. Cuando Melo le recuerda a Eda estas actitudes, él no las acepta. Sin embargo, no quiere aceptar su amor, porque sospecha que volverá a experimentar las mismas cosas. Sin embargo, cuando se juntaron, no pudieron resistirse el uno al otro, especialmente cuando estaban solos. El amor de Serkan por Kiraz y su comportamiento son tan hermosos que ayudan a Eda a conectarse con Serkan. Ambos tienen dificultades para resistirse el uno al otro ahora. Como Serkan no hace tal esfuerzo, esta situación no le molesta. Como Eda no quiere resistir más, ahora estarán juntos. Y con esta unión, tendrá lugar en el dibujo dibujado por Kiraz. Después de estar juntos, ya no ocultarán esta situación a nadie. Especialmente cuando afirma que hará una propuesta de matrimonio, es la escena que todos esperamos. Como saben, este matrimonio no se produjo como consecuencia del accidente de Serkan cuando estaba a punto de casarse por última vez. Después de eso, la separación de Serkan de Eda debido a una enfermedad es la parte que invita a la reflexión de esta propuesta de matrimonio. Veamos si Eda acepta esta propuesta de matrimonio. Por otro lado, cuando quedó claro que Kemal era el padre de Serkan, Aidan realmente no sabía qué hacer. Y con un mensaje de voz, le contó a Serkan lo sucedido. Cuando Serkan escuche esto por primera vez, por supuesto, se sorprenderá mucho y no podrá aceptarlo. Sin embargo, lo que le dirá su madre y lo que le dirá Eda a Serkan sobre Kiraz la ablandará. Quizás no de inmediato, pero ahora tendrás que aceptar la verdad. Por otro lado, está el triste amigo Melo. Debido a la actitud incomprensible de Burak, Melo no pudo recuperarse. De hecho, vendrá en sí mismo con una sola buena palabra de Burak. Pero Burak todavía no se da cuenta de esto. Sin embargo, como resultado de la ayuda de Ayfer y un poco de la conversación de Burak y Kerem, Burak se dará cuenta de algunas cosas. Y eventualmente comenzarán a salir con Melo. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Eda y Serkan están sentados en el jardín. Están hablando de cerezas. Deciden tomar una decisión sobre el futuro de Kiraz juntos. Sin embargo, justo después, Serkan llevó todas sus pertenencias a la casa de Eda. Eda está muy enojada por esto. Sin embargo, como resultado del acuerdo que hicieron, Serkan permanecerá con Eda durante 2 semanas. Además, en este momento, Kemal Bey se mudó con Aidan. Aidan, por otro lado, no puede soportar la posibilidad de que Kemal sea el padre de Serkan. En ese momento, Seyfi quiere venir a buscar a Kiraz. Sin embargo, Eda no entiende por qué sucedió esto. Serkan, por otro lado, aún no le ha explicado a Eda que está cuidando a Kiraz para la escuela. Eda está muy enojada con Serkan por volver a mezclar las cosas sin que ella lo sepa. El principal objetivo de Serkan es hacer que Eda lo perdone. Sin embargo, todo lo que hace Serkan llama la atención de Eda. Serkan no puede encontrar nada para comer en casa. Por eso, cuando le cuenta a Eda las deficiencias, Eda afirma que por ahora todo está en la casa. Afirma que si quiere, puede ir a buscarlo. Además de eso, Ayfer trae su propia lista y se la da a Serkan. Aunque Serkan no quiere ir al mercado de forma persistente, todo el mundo se carga y envía a Serkan al mercado. Serkan le pide ayuda a Engin con las compras. Sin embargo, Engin no ayuda porque es su trabajo, y Eda viene y atrapa a Serkan mientras está conversando por video. Sin embargo, Eda vino a ayudar a Serkan. Mientras tanto, PRL sospecha que Engin lo está engañando. Cuando sale de casa con la excusa de ir a trabajar por la mañana, Engin espera en un rincón. Engin también lo sigue en secreto cuando sale de la casa. Cuando llega a la casa a la que fue, Engin entra en la casa y luego PRL entra en la casa. Está muy enojado y cree que lo han engañado. Sin embargo, pronto se da cuenta de que no existe tal cosa. Engin y Zarafetan establecieron un negocio juntos. PRL pregunta por qué hizo ese trabajo cuando era un muy buen arquitecto. Engin afirma que tiene sueños. Engin tiene una reunión con la directora sobre las comidas. La directora viene y prueba la comida, pero no le gusta porque está muy grasosa. Mientras tanto, PRL se entusiasma mucho cuando se entera de que es el director de la escuela que tanto desea. Indica que quiere enviar Khan. Sin embargo,
La señora directora dice que han determinado un contenido diferente para la admisión de estudiantes este año y que las familias competirán juntas en consecuencia. Cuando Eda y Serkan vuelven a casa después de hacer las compras, Denizhan está esperando a Serkan. Aunque Serkan no quiere verlo, Eda dice que necesita verlo. Eda no puede soportarlo más y quiere que Denizhan y Serkan se vayan. Después de que se van, viene Melo y tienen un pequeño problema. En ese momento, Denizhan compartió una imagen y Serkan y Denizhan están tomados de la mano en la imagen. Cuando Eda ve estas imágenes, entra en un ataque de celos. Sin embargo, me recuerda lo que hizo Melo a Eda. Cuando Serkan llega a casa, Eda se enoja mucho y se enoja mucho con Serkan. Incluso dice que si quieres quedarte en casa, quédate, pero yo me voy. Kemal Bey está ahora en la casa de Aydan. También le hicieron una prueba de ADN para confirmar que Aydan Kemal y Serkan son padre e hijo. Y aunque Seyfi iba a obtener los resultados y contárselo a Aydan, no podía decir el resultado cuando Kemal Bey estaba ahí. Mientras tanto, Kerem fue a Serkan con Pina para mostrarle sus dibujos. Sin embargo, los dibujos no son como quería Serkan. Como resultado de las amenazas de Eda, Serkan mira positivamente los dibujos de Kerem. Y le cuenta a Kerem algunas cosas a través de los dibujos. A Kerem le gusta mucho esto. Mientras tanto, Seyfi espera a Aydan. Después de que Aydan llega y se entera del resultado, no sabe qué hacer. Más tarde en la noche, Eda y Serkan se retiran a su habitación. Después de momentos muy románticos, apenas pueden controlarse. Sin embargo, cuando se despertaron por la mañana, Kiraz, Serkan y Eda durmieron juntos. En realidad, Eda está muy contenta, pero todavía piensa que debería estar enojada. Sin embargo, cuando Kiraz se levanta, comienzan a golpearse con almohadas, diciendo pelea de almohadas. Mientras tanto, el diente de Kiraz se cayó. Por la mañana, mientras todos estaban trabajando, Kiraz hizo un dibujo. Cuando Eda pregunta qué está pasando en la pintura, ella dice que se dibujó a sí misma, a su madre, a su padre y a un hermano. Mientras tanto, Serkan está muy contento, pero a Eda no le gusta mucho. Kiraz insiste en que quiere un hermano. Mientras tanto, PRL y Engin vienen y dicen que inscribirán a Khan en la escuela. Cuando Eda y Serkan preguntan por qué nos ocultan esto, dicen que la escuela elige a los padres, no a los niños. Serkan y Eda, por otro lado, se vuelven ambiciosos cuando escuchan que Engin y PRL están ocultando esto. Y desafían diciendo que los enviarán a la misma escuela y que ganan mejor. Además, Eda dice que necesitan encontrar un conocido para inscribirse en esta escuela. Cuando dice que esta persona es Aydan, Serkan definitivamente no quiere aceptarlo. Sin embargo, Eda hace una broma y hace que Serkan la acepte. Juntos llegan a Aydan. Mientras tanto, cuando Kemal sale y se muestra, el ambiente se vuelve silencioso. Cuando la atmósfera se pone muy tensa, Kemal se va a trabajar. Aydan dice que al menos pueden llevarse bien. Sin embargo, Serkan es muy estricto al respecto. Mientras tanto, a Eda se le ocurre una idea. Si Aydan organiza un lugar para Serkan y Eda para las audiciones, Serkan también cenará con Kemal Bey una noche. A Aydan le encanta esta idea y dice que hará los ajustes necesarios de inmediato. Como resultado de algunos intentos, el director de la escuela regresa a casa. Mientras tanto, Ayfer también viene y se une a la reunión. Aydan le da algo de dinero a la directora y le pide que acepte a Eda y Serkan para esta reunión. Sin embargo, la directora está muy enojada y quiere levantarse e irse, diciendo que no puede aceptar tal cosa. En ese momento, Ayfer y Seyfi sostienen a la directora y la calman. Cuando la directora come los pasteles de Ayfer, de repente vuelve al pasado. Cuando el sabor de los pasteles de Ayfer la devuelve a su infancia, Madame Manager se calma. Y acepta que Serkan y Eda se reúnan. Serkan, Eda, PRL y Engin van a encontrarse y comienza una carrera feroz. Eda y Serkan están muy por delante de cara a las preguntas de la primera ronda. Mientras todo esto sucede, soplamientos fríos entre Melo y Burak. Burak no podía entender a Melo. Ayfer, por su parte, presiona a Melo cuando nota el estancamiento en Melo. Melo también le cuenta a Ayfer lo que pasó. Mientras tanto, Burak no puede entender lo que está pasando y tienen problemas con Kerem. Hay una última ronda de entrevistas para los niños y las parejas bailarán. Aydan, por otro lado, está pensando cómo hacer que Kemal y Serkan se acepten. Además, los niños escucharon todo lo que sucedió mientras Aydan y Seyfi estaban hablando. Y Kiraz se enteró de que su abuelo es Kemal Bey. La segunda etapa del segundo encuentro será al día siguiente. Mientras tanto, Eda y Serkan se quedaron solos por la noche y encontraron tiempo para hablar entre ellos.
El baile que harán el día siguiente ya está claro. PRL y Engin pasan tiempo probando diferentes tipos de música. Sin embargo, no tienen mucho éxito en el negocio de la danza. Al día siguiente, en la segunda etapa, Eda y Serkan son los ganadores del dúo que comparten sus bazas en el baile. Además, en la casa de Aydan Am, los niños comenzaron a llamar al abuelo de Kemal Bey. Además, Ayfer y Melo están ahí. Melo todavía está muy molesto. Burak aún no se da cuenta de lo que está haciendo. Viene a hablar con Melo. Sin embargo, los eventos no salen como quiere Melo. Eda extrañaba mucho a Kiraz. Él llama a Kiraz Kemal Bey su abuelo mientras hablan en video. Aunque Serkan no quiere, insiste en llamarlo abuelo Kiraz. Mientras tanto, llaman a las parejas para la siguiente etapa. Esta vez, intentarán encontrar la manera de hacer con comandos. El ganador de esta etapa fue PRL y Engin. Mientras tanto, Ayfer se enteró de que Kemal era el padre de Serkan. Además, mientras Eda, Serkan, PRL y Engin hablaban, el jurado escuchó todo lo que se dijo. Después de lo que se han dicho, el jurado no aceptará a ninguna de las dos parejas. Sin embargo, después de que nuestras parejas escuchan esto, dicen que no te aceptamos a ti, ni a ti, y se van. Aydan sigue hablando con Ayfer. Ayfer anima a Aydan a decir la verdad. Son muy buenos ahora. Aunque Aydan intenta comunicarse con Serkan, no puede alcanzar su teléfono y deja un mensaje de voz y le cuenta todos los hechos. Serkan, Eda, Engin y PRL están cenando juntos. Se disculpan por lo que se dijeron. Más tarde en la noche, Serkan deja a Eda en casa. Sin embargo, ambos no quieren separarse y Serkan regresa rápidamente a casa. Asimismo, Eda va rápidamente y abre la puerta. En ese momento, Serkan le dice a Eda que quiere ver dónde se quitó el tatuaje nuevamente. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta la serie Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.